Hay una comida que se vendía en cada esquina del centro de Ciudad de México. Un día los policías llegaron y nunca más volvió. El número 11 en esta lista fue declarada peligro para la salud pública por un gobierno que en realidad tenía miedo de otra cosa completamente diferente. El número 6 desapareció en una sola noche, la noche del 2 de octubre de 1968. Y nadie que la vendía volvió a montar su puesto jamás. El número 15 alimentó a cientos de miles de obreros durante décadas, hasta que alguien decidió que ese tipo de gente no debería estar visible en las calles. ¿Y el número 1? El número 1 no fue prohibido por una ley. Fue borrado por algo más silencioso, más lento, más cruel. Y cuando lo escuches vas a entender que sigue pasando hoy mismo, ahora mismo, en este momento, en alguna calle de México. Pero antes de llegar ahí necesito que entiendas algo. Las comidas callejeras no son solo comida. Nunca lo fueron. Son geografía, son economía, son política. Cada puesto en cada esquina representa una familia, una historia, una forma de vida que alguien tuvo que defender o que perdió sin poder defenderla. Cuando un gobierno reprime una comida callejera, no está reprimiendo una receta. Está reprimiendo a la gente que la vende, a la gente que la come, a la clase social que depende de ella para vivir y para alimentarse. Esto es lo que no te enseñan en los libros de historia. Esto es lo que los museos de gastronomía no exhiben. Esto es lo que se perdió entre decretos sanitarios, operativos policiales, gentrificación silenciosa y olvido cómodo. Estas son las 18 comidas callejeras mexicanas perdidas que desaparecieron tras represiones del gobierno. Algunas fueron prohibidas abiertamente. Otras fueron extinguidas con métodos más sutiles pero igualmente definitivos. Todas dejan un hueco. En el sabor, en la memoria, en la historia de un país que todavía no ha terminado de contarse a sí mismo. Quédate, porque el número 9 te va a hacer ver las tortas de tu ciudad con ojos completamente distintos. La historia de la comida callejera en México es la historia de la resistencia de los que no tienen nada más que sus manos, su ingenio y un pedazo de banqueta. Desde el período colonial, las autoridades han tenido una relación ambivalente y frecuentemente hostil con los vendedores ambulantes. Los virreyes los perseguían porque ensuciaban las calles que ellos querían europeas e impolutas. Los gobiernos liberales del siglo XIX los regulaban porque asociaban el comercio informal con el atraso y la barbarie. Los gobiernos postrevolucionarios los toleraban en público y los hostigaban en privado. Y los gobiernos modernos los han sometido a operativos de modernización urbana, que son en muchos casos otra palabra para limpieza social. Cada época tuvo sus métodos, cada época tuvo sus víctimas. Y cada vez que una comida callejera desaparecía con ella una economía entera. Una red de proveedores de familias de comunidades que dependían de ese puesto en esa esquina. Estas son esas historias. Número 18. El atole de guayaba con tequesquite. Este era el alimento que calentaba las madrugadas de los trabajadores que llegaban antes de que la ciudad despertara. El atole, en sus formas básicas, es maíz disuelto en agua caliente. En este caso con guayaba silvestre que no costaba casi nada porque crecía en los márgenes de la ciudad, y con tequesquite, una sal mineral natural de origen prehispánico, que añadía minerales y un sabor ligeramente alcalino imposible de replicar con sal de mesa común. Se vendía en grandes ollas de barro. En la madrugada, antes del amanecer, para los cargadores del mercado, los barrenderos, los primeros trabajadores que llegaban antes que nadie. Era denso, nutritivo, caliente. Por unos centavos daba energía para horas de trabajo físico intenso. Desapareció por dos razones que siempre van juntas. Primero, las autoridades sanitarias comenzaron a exigir permisos y condiciones de operación que los vendedores de madrugada informales por definición no podían cumplir. Segundo, el tequesquite, ese ingrediente milenario que las culturas prehispánicas usaban para cocinar y para preservar alimentos, fue gradualmente desapareciendo del comercio formal. Sin tequesquite, el atole no era el mismo, y nadie fue a buscarlo. Los que lo recordaban envejecieron.
Los que lo siguieron ya no lo conocieron. Así muere una comida, no con un decreto, con el silencio que viene después. Número 17. Los tamales de ceniza. Esta era la comida que nadie fuera del barrio indígena sabía que existía y que el barrio dejó de poder hacer. Los tamales de ceniza son una preparación de origen otomí y mazahua del Estado de México y zonas de Michoacán. La masa no se hace con maíz nixtamalizado convencionalmente. Se hace con maíz cocido directamente en ceniza de leña, lo que produce una nixtamalización diferente más alcalina, con un sabor ahumado y mineral, que no tiene equivalente en ninguna otra preparación. La textura es más densa, el sabor es más profundo, y el proceso requiere leña ceniza específica y el conocimiento de cómo manejar esa masa que se comporta diferente a la masa convencional. Cuando las comunidades que los preparaban comenzaron a ser integradas forzosamente a la economía urbana, cuando la leña fue prohibida o regulada en las zonas metropolitanas por ordenanzas ambientales, cuando los mercados indígenas donde se vendían fueron reordenados en operativos que desplazaban a los vendedores más vulnerables, primero el tamal de ceniza fue perdiendo su espacio. No hubo un cartel que dijera prohibido. Solo hubo cada vez menos lugares donde prepararlos, cada vez menos clientes que los conocieran, cada vez menos razón económica para mantener vivo ese proceso laborioso, cuando la competencia era el tamal de puesto que se hacía en 20 minutos. El conocimiento que sobrevive está en las comunidades de origen, fragmentado, en peligro. Esto no era un tamal, era una tecnología de 3000 años. Número 16. El totopo con tasajo en Tepito. Esta era la comida que definió la identidad de un barrio durante generaciones, hasta que el barrio fue declarado problema. Tepito, en el corazón del Ciudad de México, tiene una historia gastronómica que pocos conocen porque la narrativa oficial de Tepito siempre ha sido otra. La narrativa del peligro, del crimen, del lugar que la ciudad decente prefiere no ver. En Tepito, durante décadas, hubo un comercio específico de totopo, la tortilla delgada y crujiente oaxaqueña, que llegaba al barrio por redes de comercio informal desde el sur. Con tasajo, la carne seca y ahumada también de tradición oaxaqueña, preparado directamente en los puestos. Era comida de migrantes oaxaqueños en la ciudad. Era comida de los que habían llegado con nada y habían construido algo en el único barrio que los aceptó. Era el sabor de Oaxaca en medio del concreto del norte de la ciudad. Los operativos de rescate de Tepito que el gobierno del Distrito Federal ejecutó en distintas épocas, especialmente desde los años 90, desplazaron sistemáticamente el comercio informal del barrio. Algunos por razones de seguridad genuinas. Muchos por razones de imagen y de presión inmobiliaria que nadie verbalizaba claramente. Los puestos de totopo con tasajo desaparecieron. Las familias oaxaqueñas se dispersaron a otras zonas de la ciudad, donde el comercio informal tenía menos visibilidad y menos presión. El barrio siguió ahí, pero algo de lo que lo hacía único, algo que nadie en el gobierno había querido ver como valioso, se fue con ellos. Esto no era comida callejera, era la arqueología viva de una migración. Número 15. El caldo tlalpeño de puesto. Este era el alimento que los obreros de las fábricas del sur de la ciudad tomaban al mediodía y que los funcionarios de salubridad decidieron que era incompatible con la modernidad. El caldo tlalpeño de puesto no era el caldo tlalpeño del restaurante. Era más denso, más oscuro, más cargado. Caldos de pollo o de res que habían estado hirviendo desde la madrugada con chipotle seco, que ahumaba todo el líquido con epazote silvestre con garbanzos que se habían cocido hasta quedar casi deshechos. Se servía en tazones grandes de barro, con tortillas recalentadas directamente sobre el anafre, por un precio que los obreros podían pagar con una fracción de su salario diario. En los años 50 y 60, cuando la industrialización de la Ciudad de México estaba en su apogeo y miles de trabajadores llegaban a las fábricas del sur de la capital, estos puestos eran infraestructura. No de lujo, infraestructura básica de alimentación de la clase trabajadora.
Cuando el gobierno implementó las primeras normas modernas de salubridad en el comercio de alimentos callejeros, las exigencias fueron diseñadas, intencional o no, para favorecer establecimientos formales con recursos para cumplirlas y para hacer imposible el cumplimiento por parte de los pequeños vendedores. Las ollas de barro no cumplían estándares. El anafre de carbón tampoco. La falta de agua corriente en el puesto era infracción. Los permisos costaban más de lo que muchos vendedores ganaban en una semana. No fue una prohibición directa. Fue una asfixia regulatoria. Y cuando los puestos cerraron, los obreros que dependían de esa comida barata y nutritiva tuvieron que buscar alternativas más caras, menos nutritivas, o simplemente comer menos. El gobierno no prohibió el caldo tlalpeño. Prohibió la pobreza organizada que lo hacía posible. Y eso es más difícil de combatir porque nunca aparece en ningún decreto. Número 14. Las garnachas de pulque. Esta era la comida que llegaba junto con el pulque y que desapareció cuando el pulque fue perseguido. La historia de la represión del pulque en México es una de las más documentadas y más vergonzosas de la historia económica del país. A partir de los años 20 y 30 del siglo XX, la industria cervecera con capital extranjero y conexiones políticas que los pulqueros no tenían, comenzó una campaña sistemática para desprestigiar el pulque. Se publicaron anuncios que decían que el pulque se fermentaba con excremento de rata. Era falso. Completamente falso. Pero fue efectivo. Las pulquerías comenzaron a perder clientela. Las regulaciones sanitarias se aplicaron con mucha más severidad a las pulquerías que a las cervecerías. En muchos municipios se limitaron los horarios, los días de operación, la cercanía a escuelas e iglesias, en una aplicación selectiva de la ley que tenía todo que ver con competencia económica y nada con salud pública real. Las garnachas que se vendían en los puestos junto a las pulquerías eran parte de ese ecosistema. Tortillas gruesas y crujientes con frijoles negros refritos, queso seco rallado, salsa de tomate verde con chile. Simples, eficientes, perfectas para absorber el pulque y para dar algo sólido al estómago. Cuando las pulquerías cayeron, los puestos de garnachas que vivían de ese flujo de clientes también cayeron. La garnacha existe todavía en otras formas. Pero la garnacha de pulquería, ese platillo específico de ese ecosistema específico, desapareció con el mundo que la hacía posible. El mercado no fue libre, fue dirigido, y alguien decidió quién ganaba y quién perdía. Aquí está lo que nadie te dice. Cuando hablamos de comidas callejeras que desaparecieron, tendemos a hablar de sabores perdidos, de nostalgia gastronómica, de lo que ya no podemos comer. Pero eso es quedarse en la superficie. Lo que realmente desapareció no es el sabor, es el ingreso. La familia que vivía de ese puesto ya no tiene ese ingreso. La abuela que conocía la receta ya no tiene a quien enseñársela porque la práctica desapareció antes de que hubiera una siguiente generación que la aprendiera. Lo que desapareció es la movilidad social mínima que ese puesto proveía. La independencia económica que significa no tener que trabajar para alguien más. La dignidad de producir algo propio. La represión de la comida callejera en México no es una historia de estética urbana. No es una historia de higiene. Es una historia de clase. De quién tiene derecho a ocupar el espacio público. De quién puede ganarse la vida en la calle y quién no. Y cuando se entiende así, la lista que estamos recorriendo deja de ser un catálogo de nostalgia para convertirse en algo más urgente. Es un registro de lo que le hacemos a la gente cuando decidimos que su manera de vivir es incompatible con la ciudad que queremos ser. Sigamos. Número 13. El zacahuil callejero de la Huasteca. Este era el alimento que viajó desde la sierra y fue expulsado de la ciudad capital antes de que pudiera echar raíces. El zacahuil es el tamal más grande de México. Puede llegar a medir 2 metros de largo. Se envuelve en hojas de plátano, se hace con masa de maíz, martajado grueso y rústico con chile rojo y carne de cerdo o de pollo, y se cocina en un horno de barro durante la noche entera. Es comida huasteca, de San Luis Potosí, de Hidalgo de Veracruz. Es comida de fiesta, de mercado dominical, de reunión comunitaria.
Cuando las migraciones del siglo XX llevaron a familias huastecas a la Ciudad de México, algunos intentaron traer el zacahuil con ellos. Lo preparaban en los mercados de las zonas donde se establecieron. Lo vendían por kilos cortado en porciones. El problema era el horno. El zacahuil requiere un horno específico o una fogata de características precisas que las normativas urbanas hacen imposible en cualquier espacio comercial informal. Los intentos de adaptarlo fallaron. La masa diferente, el chile diferente, el tiempo de cocción diferente. No era lo mismo, y los inspectores que llegaban a los mercados informales donde se intentaba venderlo, encontraban siempre alguna infracción. El humo, la falta de permiso para cocción en leña, el tamaño del puesto que no cumplía con el reglamento. El zacahuil callejero murió antes de nacer en la ciudad. Sobrevive en la Huasteca, en sus mercados, en sus comunidades. Pero la migración que hubiera podido convertirlo en un sabor nacional fue cortada de raíz. Hay alimentos que son demasiado grandes para las ciudades que hemos construido. Y eso dice más de las ciudades que de los alimentos. Número 12. Las enchiladas de mercado de 1968. Esta era la comida que estaba sobre las mesas de los puestos cuando llegaron los granaderos, y que nadie volvió a preparar igual. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el ejército mexicano masacró a estudiantes que protestaban días antes de los Juegos Olímpicos de México. El número exacto de muertos sigue siendo disputado. Las investigaciones más rigurosas hablan de cientos. Lo que menos se habla es lo que pasó en los mercados y en los puestos de comida de los barrios aledaños en los días y semanas siguientes. El mercado de Tlatelolco y sus alrededores fueron zona de operativos militares y policiales durante semanas. Los vendedores que tenían sus puestos en esa zona, muchos de ellos mujeres con familias que dependían completamente de ese ingreso diario, no pudieron trabajar. Algunas nunca regresaron porque el miedo era demasiado real. Las enchiladas que se vendían en esos mercados con salsa roja de chile ancho, preparada desde la noche anterior con pollo deshebrado y queso fresco y cebolla morada, no tenían nada de político en su receta. Pero sus vendedoras sí tenían una geografía, un espacio, una presencia, y ese espacio fue ocupado. Ese miedo fue sembrado, y algunas de esas mujeres decidieron que no valía la pena volver, que habían visto suficiente, que la banqueta frente al mercado de Tlatelolco ya no era el mismo lugar que había sido. Hay comidas que desaparecen por decreto, y hay comidas que desaparecen por terror. Eso no era represión de comida. Era represión de personas, y la comida se fue con ellas. Número 11. El tepache de barril. Esta era la comida que fue declarada peligro para la salud pública por razones que tenían muy poco que ver con la salud. El tepache es una bebida fermentada de piña, agua, piloncillo, cáscara y corazón de piña, especias. Se deja fermentar 2 o 3 días. El resultado es ligeramente alcohólico, refrescante, dulce y ácido al mismo tiempo. En el México del siglo XIX y principios del XX, el tepache se vendía en grandes barriles de madera en las calles. Era una bebida de a centavo, la bebida de los que no podían pagar otra cosa, de los niños, de los trabajadores en el calor. Cuando las autoridades sanitarias comenzaron a regular las bebidas fermentadas callejeras, el tepache fue incluido en las mismas categorías que el pulque y otras bebidas que se querían controlar o eliminar. Los argumentos sanitarios eran parcialmente válidos. Una fermentación mal controlada puede tener problemas. Eso es cierto. Pero la aplicación de esas normas fue selectiva. Las cervezas industriales con procesos también imperfectos no tenían el mismo nivel de escrutinio. Los vendedores formales con capital para cumplir regulaciones sobrevivieron. Los vendedores de barril en la calle sin recursos para modernizar su operación, no. El tepache de barril, el tradicional, el que tenía una cierta irregularidad de sabor de semana a semana, porque dependía del clima de la piña específica del ojo, del que lo preparaba ese tepache, casi desaparece. Sobrevive en versiones estandarizadas, en botellas,
en cafeterías de moda que lo sirven como curiosidad artesanal. Pero el barril en la esquina, el vaso por 2 pesos, ese ya no está, y con él se fue una democracia de la sed. Un momento en que la bebida cara y la barata tenían el mismo sabor a piña bajo el mismo sol. Número 10. Los tacos de canasta de los años 50. Esta era la comida que fue perseguida porque era demasiado eficiente para los pobres. Los tacos de canasta existen todavía, eso es cierto, pero los de esta lista no son exactamente los mismos. En los años 50, en pleno milagro mexicano, cuando la Ciudad de México crecía a una velocidad que nadie había anticipado, y los barrios populares se multiplicaban en la periferia de la ciudad, los tacos de canasta eran una red de distribución alimentaria completamente autónoma. Hombres en bicicleta, canastas grandes envueltas en rebozos, papas con chile, chicharrón prensado, frijoles, todo ya preparado, ya embolsado en las tortillas, guardado caliente por la masa que retenía el vapor, y llevado directamente a las obras de construcción, a los talleres mecánicos, a las colonias donde no había mercado todavía. Era logística alimentaria informal, independiente, sin intermediarios, sin permisos, sin horario de establecimiento fijo. Las autoridades del Departamento del Distrito Federal intentaron regularlos en varias ocasiones. Los ciclistas eran multados, les decomisaban las canastas. Algunos perdieron todo en un solo operativo. La razón nunca fue sanitaria. La razón era que esa red de distribución independiente era incontrolable. No pagaba impuestos. No podía ser observada con facilidad. No dependía de ningún mercado con horario y espacio fijo que pudiera ser regulado. Sobrevivieron porque eran imposibles de erradicar completamente. Un hombre con una canasta y una bicicleta puede desaparecer de una esquina y aparecer en otra en 5 minutos. Pero la escala se redujo. La presión los empujó a los márgenes. Y lo que eran redes que alimentaban barrios enteros, se volvió algo más pequeño, más escondido, más precario. Esto no era un negocio de tacos. Era infraestructura popular invisible. Aquí es donde se vuelve personal. Quiero que pienses en algo que tal vez nunca te has preguntado. ¿Quién decidió que la ciudad en que vives debería verse de cierta manera? ¿Quién decidió que el espacio público era demasiado valioso para que alguien lo ocupara con una canasta y una olla? ¿Quién decidió que el olor a comida callejera en la esquina era incompatible con la modernidad? No fue una decisión popular. No hubo un referéndum sobre si querías que desaparecieran los puestos de tu barrio. Hubo decretos. Hubo operativos, hubo funcionarios que decidieron desde un escritorio cuál era el futuro que querían para una ciudad que no era de ellos, sino de todos. Y en esa decisión de escritorio cayeron familias reales, ingresos reales, sabores reales. La comida callejera es la democracia del estómago. Es el lugar donde la ciudad más cara y la más barata se encuentran en el mismo taco, donde el ejecutivo y el albañil comen la misma salsa. Cuando esa democracia desaparece, no es solo el sabor lo que se pierde. Es el único espacio donde la desigualdad se borraba por el tiempo que tardaba en comerse un taco. Sigamos con los más importantes. Número 9. La torta de tamal en mercados de los años 70. Esta era la comida que el gobierno intentó erradicar llamándola antihigiénica, y que en realidad amenazaba algo mucho más grande. La torta de tamal, también conocida como guajolota en Ciudad de México, existe todavía. Pero la versión que existía en los mercados públicos de los años 70 era diferente. En un aspecto crítico, era parte de un ecosistema completo de vendedores informales dentro de los propios mercados que el gobierno tenía en la mira. Los mercados públicos en México fueron diseñados para ser controlados, con locatarios registrados con rentas al Departamento del Distrito Federal, con horarios y normas. Pero inevitablemente alrededor y dentro de cada mercado crecía una economía paralela de vendedores que no tenían local fijo, que se instalaban en los pasillos, en las entradas, en los espacios intersticiales. Vendían tortas de tamal porque era lo más eficiente. El tamal venía ya hecho, la telera también. No necesitabas cocina, no necesitabas gas, no necesitabas nada más que las manos y un lugar donde pararte.
Los operativos de regularización de mercados que el gobierno ejecutó repetidamente desde los años 60 hasta los 90 siempre incluían la expulsión de estos vendedores de pasillo. Los que tenían local sobrevivían. Los que no tenían nada más que sus manos y su lugar en el pasillo desaparecían. Y con ellos desaparecía esa versión específica de la torta de tamal, la que costaba lo mínimo posible porque quien la hacía no pagaba renta, ni impuestos, ni nada. La que era accesible para el que llegaba al mercado con lo justo. La torta de tamal de los mercados formales cuesta más hoy, inevitablemente, porque ahora hay una renta detrás, un permiso, una estructura. Todo eso tiene sentido en cierta lógica, pero alguien pagó por esa lógica con su modo de vida. Número 8. El pozole de olla en Tepozotlán. Esta era la comida que alimentaba a los peregrinos y que fue borrada junto con el tipo de peregrinación que la necesitaba. En los caminos de peregrinación que rodean Ciudad de México, especialmente en los accesos al santuario de Tepozotlán y en rutas hacia la Basílica de Guadalupe, existía durante siglos una tradición de vendedores de camino. Mujeres con grandes ollas de barro cociendo pozole desde antes del amanecer, para tenerlo listo cuando llegaran los peregrinos que habían caminado toda la noche. Este pozole de camino no era el pozole de restaurante, era más espeso, más denso, hecho para gente que había caminado horas y necesitaba algo que los sostuviera durante horas más. Las regulaciones de tránsito vehicular que se fueron imponiendo desde los años 60 en las carreteras que rodean la capital fueron eliminando físicamente el espacio donde esos puestos existían. Las banquetas fueron eliminadas. Los accesos pavimentados y ensanchados para el automóvil hicieron imposible que alguien caminara por donde antes se caminaba, y donde por tanto alguien podía detenerse a comprar. La peregrinación continuó, pero se reorganizó. Y en esa reorganización los vendedores del camino perdieron el camino literal. El pozole sigue existiendo. En restaurantes, en mercados, en casas, pero el pozole de olla al borde del camino de peregrinos. Ese pozole específico de ese momento específico, entre el cansancio de la noche anterior y el destino que todavía faltaba, ese ya no existe. Eso no era pozole, era un descanso con sabor. Número 7. Las garnachas de carbón de los años 90. Esta era la comida que fue víctima del primer gran programa de calidad del aire de Ciudad de México, y que nadie defendió porque nadie había pensado en defenderla. En los años 90 la Ciudad de México tenía uno de los índices de contaminación del aire más altos del mundo. La crisis era real, las medidas eran necesarias, nadie discute eso. Pero entre las medidas implementadas, la prohibición progresiva del uso de carbón vegetal y leña en establecimientos de alimentos tuvo consecuencias colaterales sobre las que nadie reflexionó públicamente. Las garnachas de carbón masa de maíz, amasada directamente sobre el comal de carbón, con la costra crujiente que solo el carbón puede dar con ese sabor ahumado mínimo que es parte de la experiencia tanto como el ingrediente, no se pueden hacer igual sobre gas, no técnicamente, no sensorialmente. El gas no da la misma temperatura radial, no da el mismo tipo de costra, no da el mismo olor. Los vendedores que dependían del carbón tuvieron que adaptarse o cerrar. Muchos cerraron. No porque les diera igual el negocio, sino porque la transición al gas tenía un costo inicial que no tenían. El programa de apoyo para esa transición existió, pero llegó primero a los establecimientos más formales, con más contactos, con más capacidad de navegar la burocracia. Los vendedores más pequeños, los más informales, los que más dependían de esas garnachas de carbón para su subsistencia fueron los últimos en la lista, y muchos no llegaron a recibir nada. Fue la primera gran lección de cómo una política pública con objetivos legítimos puede tener víctimas perfectamente evitables si nadie se toma el tiempo de pensar en las personas más vulnerables del sistema. Eso no era una garnacha, era el precio invisible de la modernización. Número 6. El taco de cangrejo lacustre de Xochimilco. Esta era la comida que desapareció cuando desapareció el lago. Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, es lo que queda de una red lacustre que cubría gran parte de lo que hoy es la capital. Los aztecas construyeron Tenochtitlan en medio de ese lago,
Y durante siglos, el lago siguió siendo el sustento de comunidades enteras. Los cangrejos lacustres de Xochimilco, pequeños de agua dulce, con un sabor mineral y suave muy diferente al de los cangrejos marinos, eran parte de esa economía lacustre. Se preparaban en tacos directamente en las trajineras o en los bordes del canal, con chile de agua, con epazote, con tortilla recién hecha. No había nada más local que eso. Del canal a la tortilla en minutos. La contaminación del lago, producto del crecimiento descontrolado de la ciudad del drenaje, que fue vertiendo al sistema de canales lo que no debería estar ahí, eliminó primero la calidad del agua, y luego gradualmente las especies que en ella vivían. Los cangrejos lacustres de Xochimilco prácticamente desaparecieron, y con ellos los tacos que dependían de ellos. Nadie los prohibió. El gobierno no llegó con una orden de clausura, pero el gobierno sí tomó decisiones durante décadas sobre cómo crecer la ciudad, sobre dónde verter el drenaje, sobre qué importaba y qué no importaba en la planificación urbana. Y esas decisiones acumuladas a lo largo de décadas mataron el lago. Y el lago se llevó su comida. Esto no era un taco, era un ecosistema en una tortilla. Número 5. El atole de Chilacayote de los mercados coloniales. Esta era la comida que sobrevivió la conquista, sobrevivió la colonia, sobrevivió la independencia, sobrevivió la revolución, y no sobrevivió la modernización de los mercados públicos de los años 80. El chilacayote es una calabaza de origen prehispánico. Grande verde con una carne blanca y fibrosa que se usa en dulces y en bebidas. El atole de chilacayote con piloncillo oscuro y canela era una de las bebidas más antiguas de los mercados de la Ciudad de México. Se vendía en los mercados coloniales, en esas estructuras de principios del siglo XX, que el gobierno fue modernizando a partir de los años 70 y 80. Techos de lámina puestos de azulejo, refrigeración industrial. Los vendedores de atole necesitaban fuego lento. Necesitaban las ollas de barro donde el atole se cocía horas. Necesitaban el espacio físico para esa olla grande en un pasillo. Ninguna de esas cosas encajaba en el mercado moderno. Y el chilacayote mismo fue perdiendo espacio en los canales de distribución. No era un producto del supermercado. No era fácil de transportar. No tenía la vida útil de los productos industriales. Cuando los vendedores que lo conocían y lo preparaban dejaron de poder operar en los mercados, y cuando el chilacayote dejó de estar disponible en los canales donde estos vendedores lo conseguían, el ciclo se cerró. No hay quien lo prepare porque no hay dónde venderlo. No hay dónde venderlo porque no hay quien lo prepare. Ese círculo que parece pequeño es en realidad la muerte silenciosa de una tradición. Eso no era un atole, era la continuidad de 12 generaciones cortada, la verdadera razón por la que esto existía. Voy a decir algo que probablemente nadie en ningún documento oficial ha dicho de esta manera. La comida callejera en México no es una actividad económica informal tolerada provisionalmente hasta que el país se desarrolle suficiente para tener otra cosa. Es una institución. Con sus propias reglas, su propia ética, su propia jerarquía, su propia manera de formar a las nuevas generaciones. La señora que lleva 30 años en la misma esquina no está ahí porque no tuvo otra opción. Está ahí porque construyó algo. Una clientela, una reputación, un conocimiento específico que no existe en ningún otro lugar. Cuando esa señora es desplazada, no solo se pierde su ingreso, se pierde todo lo que construyó, todo lo que sabía y todo lo que le habría enseñado a quien viniera después de ella. Eso es pérdida de capital humano. Es pérdida de patrimonio intangible. Es pérdida de una forma de organización económica que ha sostenido a las clases populares de México durante siglos sin que el Estado tuviera que hacer nada. El Estado no creó esa economía, pero sí la destruye. A veces con decretos, a veces con operativos, a veces simplemente ignorando que existe hasta que ya no existe. Y cuando ya no existe, nadie firma el acta de defunción. Porque nunca hubo un acta de nacimiento. Sigamos con los últimos y más importantes. Número 4. El huarache de Tlalpan. Esta era la comida que fue víctima de la gentrificación antes de que nadie en México supiera pronunciar esa palabra.
Tlalpan, en el extremo sur de la Ciudad de México, fue durante décadas un pueblo. Con su plaza, su mercado, sus tianguis dominicales, su ritmo de pueblo, aunque técnicamente ya fuera parte de la ciudad. Los huaraches de Tlalpan eran distintos, más grandes que los del centro, con masa más gruesa, casi esponjosa, con frijoles negros por dentro en la masa misma, no encima, con salsa verde de tomatillo asado directamente sobre el comal, que daba un sabor ahumado específico de esa preparación. Cuando Tlalpan empezó a ser descubierta por las clases medias altas de la ciudad, cuando los restaurantes de cocina de autor empezaron a abrir en el centro del pueblo, cuando los precios de los locales comerciales empezaron a subir, los vendedores de huarache, que habían estado en los mismos lugares durante generaciones, empezaron a no poder pagar las rentas nuevas. No hubo operativo, no hubo clausura. Hubo un mercado inmobiliario que se calentó y que expulsó a los que no podían competir con los nuevos precios. Los restaurantes que los reemplazaron a veces ponen huaraches en sus menús, con trufa, con queso de cabra importado, a 300 pesos. Y si alguien les pregunta de dónde viene el huarache, hablan de su chef, de su inspiración, de su viaje a Oaxaca. Nadie menciona a las señoras que hacían eso mismo en la banqueta de afuera 30 años antes, por 20 pesos, y que tuvieron que irse porque el barrio ya no era para ellas. Eso no era gentrificación, era robo de identidad cultural sin consecuencias legales. Número 3. El taco de escamoles de la calle. Esta era la comida que existe en los restaurantes más caros de México, y que fue eliminada de las calles exactamente cuando se volvió lo suficientemente famosa para que los restaurantes la quisieran. Los escamoles son huevos de hormiga, larvas de hormiga guijera específicamente, blancos pequeños con una textura que recuerda vagamente a la ricota, y un sabor suave ligeramente herbal y mantequilloso. Son considerados un alimento prehispánico de élite. Los aztecas los reservaban para ceremonias y para las mesas de los nobles. Pero en las comunidades rurales del altiplano y de Hidalgo, que tenían acceso a los nidos de estas hormigas, los escamoles eran comida cotidiana. Y cuando esas comunidades llegaron a la ciudad, los escamoles llegaron también. Brevemente, en puestos de mercado, en tacos de banqueta en algunas colonias del norte de la ciudad. A medida que la gastronomía mexicana de alta gama los descubrió en los años 90 y 2000, la demanda en restaurantes disparó el precio. Y la recolección, que era actividad de comunidades locales para consumo propio o para mercados vecinales, se volvió negocio de exportación interna hacia los restaurantes. Las autoridades comenzaron a regular la recolección para evitar el agotamiento de las colonias de hormigas. Eso tenía sentido ecológico. Pero la regulación se aplicó de manera que favoreció a los proveedores organizados con capacidad de cumplir estándares, y eliminó a los pequeños recolectores comunitarios que habían sido la única razón por la que los escamoles llegaban a la calle. Hoy puedes comer escamoles en un restaurante de Polanco, a 400 pesos el taco. Lo que no puedes hacer es comerlos en la banqueta, porque el camino del producto fue redirigido hacia arriba y la banqueta quedó sin suministro. Eso no era ecología, era lujo apropiándose de lo que era de todos. Número 2. Los tamales de iguana de la costa. Esta era la comida que fue víctima simultánea de una ley de protección ambiental y de la incapacidad del Estado de reconocer la diferencia entre tradición y depredación. En las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la iguana verde ha sido parte de la alimentación tradicional durante siglos. Las comunidades costeñas indígenas y mestizas tenían sistemas de consumo regulados por la tradición y la temporada, que en muchos casos eran más sostenibles que los que vinieron después. Los tamales de iguana con chile ancho y hierba santa envueltos en hoja de plátano eran parte de la gastronomía costeña que llegaba también a los mercados de las ciudades a través de vendedoras que hacían el viaje desde la costa. Cuando México firmó acuerdos internacionales de protección de fauna y cuando la iguana verde fue incluida en listas de protección, las autoridades ambientales comenzaron a aplicar regulaciones que básicamente criminalizaban el consumo de iguana sin distinguir entre caza comercial destructiva y consumo tradicional comunitario.
Las vendedoras de tamales de iguana que llegaban a los mercados de Acapulco o de Oaxaca capital con su producción familiar fueron sujetas a decomisos y multas. El resultado fue predecible. Dejaron de venir. Los tamales de iguana desaparecieron de los mercados. Las comunidades que tenían sistemas de consumo tradicional sustentable siguieron consumiendo iguana de manera privada. Pero la tradición de compartirla con la ciudad, de hacerla accesible, de hacerla parte del mercado urbano, se cortó. Una ley bien intencionada aplicada sin conocimiento ni sensibilidad destruyó lo que intentaba proteger, que era la relación sostenible entre las comunidades y su entorno. Esto no era un tamal. Era un equilibrio de siglos roto en un operativo de tarde. Número 1. Los puestos de comida del movimiento estudiantil. Esta era la comida que no desapareció por razones sanitarias, ni por gentrificación, ni por cambios en la regulación del carbón o del pulque. Esta desapareció porque era comida de resistencia. Porque alimentar a quien protesta es un acto político. Y porque el Estado lo entendió así. En las grandes movilizaciones populares de la historia reciente de México, desde el movimiento estudiantil del 68 hasta el movimiento magisterial de 2006 en Oaxaca, pasando por las marchas del ESTLN, en los años 90, siempre hubo una economía de comida informal que sostenía a los que se movilizaban. Mujeres que llegaban a los campamentos y a las marchas con ollas, que ponían sus anafres en las esquinas aledañas a las concentraciones, que vendían a quien podía pagar y a veces regalaban a quien no podía, que hacían posible que la gente que no tenía dinero para un restaurante pudiera pasar un día entero en la calle protestando sin desfallecer. Estas no eran vendedoras profesionales en la mayoría de los casos. Eran madres, abuelas, vecinas que habían visto a sus hijos o a sus nietos o a sus vecinos en la marcha y habían llegado con lo que podían hacer. Cuando los operativos de disolución llegaban, cuando los granaderos dispersaban las concentraciones, cuando las autoridades limpiaban las plazas y los campamentos los primeros en ser desalojados, eran siempre esos puestos informales. No porque representaran ningún peligro, sino porque representaban autonomía. Porque una marcha que puede alimentarse sola es una marcha que puede durar más. Y una marcha que puede durar más es un problema político más difícil de resolver. Confiscar la olla era confiscar la resistencia. No había decreto contra esa comida. No había ley que la prohibiera. Había simplemente la comprensión táctica de que la capacidad de sustentarse es la capacidad de continuar. Y entonces llegaban y se llevaban las ollas. Eso no era represión de comida. Era la verdad más desnuda de lo que estamos hablando en todo este video. La comida callejera en México no es solo comida. Es poder. Es el poder de quien no tiene otro tipo de poder. El poder de sostenerse, de sostener a otros, de ocupar el espacio público con algo tan fundamental como el acto de comer. Y por eso en cada época, en cada contexto, hay alguien que decide que ese poder es demasiado y debe ser controlado. Y aquí estamos. 18 comidas. 18 historias de extinción. Algunas por decreto. Algunas por mercado, algunas por ley, algunas simplemente por el tipo de olvido que ocurre cuando nadie se molesta en documentar lo que no considera importante. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Que la historia de una ciudad está escrita también en lo que ya no se vende en sus calles, en los sabores que ya no existen, en las familias que ganaban la vida de una manera y que tuvieron que encontrar otra, o simplemente quedarse sin nada. Que la próxima vez que veas un puesto de comida en tu ciudad, en tu barrio, en tu esquina, no veas un obstáculo al tráfico ni una irregularidad a regularizar. Ve una institución. Ve una familia. Ve una receta que tiene nombre y que alguien protege y transmite con el cuidado con que se transmite lo que más vale. Y si puedes, come ahí. No por nostalgia, sino porque ese peso económico, esa moneda, ese gasto, es lo que mantiene vivo lo que todavía existe. Lo que se compra, sobrevive. Lo que se ignora, desaparece. Dime en los comentarios cuál de estas historias no conocías. ¿Cuál te golpeó más?
Y si hay una comida callejera de tu ciudad, de tu barrio, de tu familia, que está en peligro de desaparecer y que merece ser contada, porque estas historias no terminan con el video. Siguen pasando, ahora mismo, en alguna esquina de alguna ciudad. Y alguien tiene que contarlas. Hasta la próxima.